Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes en sus hogares. Comenzamos el culto del día de hoy, 25 de octubre, de una forma muy especial, como es orando, para darle las gracias al Señor por todo lo que nos ha acompañado en esta semana y por sobre todo para pedirle al Señor que nos acompañe en este hermoso culto, porque todo lo que nosotros haremos aquí es para la gloria y honra de su nombre. Les pido que me acompañen, que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado en esta semana, por la salud, por la vida, porque tú nos ayudas día a día. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este culto, porque todo lo que haremos es para tu nombre, Señor, para bendición de ti. Todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora damos paso a nuestra hermana Alejandra Cabrera, que nos deleitará con una hermosa alabanza. Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido con tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasará, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasará, pero me espera un reino inconmovible. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasará, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible.
Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré, hasta escuchar: bien hecho, siervo fiel, entra en mi gozo. Continuamos esta mañana dando paso a la lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Leti del sector de Ticahue. Luego de esto escucharemos una hermosa alabanza llamada Hay Poder. Hermanos, les saludo en el amor del Señor y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 17, del versículo 5 en adelante. En el nombre del Señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Y hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quieres servir
momento pasaremos un periodo de oración, el cual será de gratitud a nuestro Dios por todo lo bueno que Él hace con nosotros, en todas sus bendiciones. Este estará a cargo de nuestra hermana Elizabeth Maldonado. Luego de ello, nuestra hermana Carolina, de la Quinta Iglesia, nos deleitará con una hermosa alabanza llamada Yo te busco. Este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Les invito, hermanos, a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos en este día especial, donde tus hijos, Señor, se reúnen a través, Señor, de estas pantallas para poder también disfrutar de este culto que tú nos regalas. Gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre tu pueblo. Gracias por el cuidado que ha tenido sobre nuestra familia. Gracias por cuidar de nuestros hermanos y de nuestros siervos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el gran privilegio de ser parte de la familia de Dios. Y hoy día queremos, Señor, rendirte el homenaje, decirte gracias porque tú has sido bueno, misericordioso. Has estado en los momentos cuando hemos atravesado momentos difíciles, tú nos has socorrido. Tú has sido nuestro baluarte, has sido nuestro refugio, nuestra roca firme. Y creemos en tus promesas, Señor, que ellas están vigentes en este tiempo donde hay necesidad en nuestra nación. Oramos, Padre amado, suplicándote de que otros también vengan al conocimiento de tu palabra, que hoy día sea un día de victoria, donde hayan personas que puedan también reconocerte como el único Salvador de sus vidas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre santo de nuestro Salvador amado. Amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo
hermanos, hemos podido disfrutar de hermosas alabanzas y oraciones. Ahora los invito a que tengan su corazón dispuesto y sus oídos para poder escuchar de la palabra del Señor a través de nuestro pastor, don Pedro Ulloa. Adelante, pastor. Que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes un domingo más. Quiero que rápidamente abran su Biblia en el libro de Marcos capítulo 8. Tenemos 21 versículos por delante, bastante, como acostumbramos a decir, tela que cortar. Pero para redimir el tiempo, queridos, solamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Luego vamos a orar y los demás versículos van a ir siendo leídos en la medida en que vayan siendo expuestos. De manera que yo te pido que si vas a seguir el sermón, puedas tener tu Biblia en la mano para que puedas ir comprobando, como lo hacían los hermanos de Berea, que lo que el predicador está diciendo está efectivamente en la palabra, porque solamente vamos a leer, como ya dije, los primeros 3 versículos, luego los demás los voy a ir leyendo en la medida en que sea necesario. Sin embargo, tenemos 21 versículos por delante. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tenemos hoy. Tan necesario, Señor, este día para la iglesia, para nosotros, para nuestras vidas. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos reveles el corazón de Cristo. Ese corazón compasivo que está aquí en la palabra que tenemos por delante. Y que nos muestres también nuestro corazón, Señor, nuestro corazón que está siendo formado a la imagen y semejanza del corazón de Cristo, pero que aún es un corazón un tanto duro, un tanto pecaminoso, un corazón un tanto indiferente a las necesidades de los demás. Y también te pido, Señor, que en la medida en que tu palabra va siendo expuesta, nuestro corazón vaya siendo transformado más y más al corazón de Cristo. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Nos regocijamos en esa verdad, nos alentamos en esa verdad, Señor, y te damos gracias por esa verdad. Tu palabra también dice que tú oraste en una ocasión al Padre y le pedías: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, de manera que, Señor, en la medida en que tu palabra va siendo expuesta, yo te pido que tú nos vayas también lavando y santificando. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El relato que tenemos por delante, hermanos amados, es un relato sumamente clarificador de cómo es el corazón de nuestro Señor Jesucristo y cómo es nuestro corazón. De ahí que yo oraba al Señor pidiéndole que Él nos muestre el corazón de Cristo, nuestro corazón, y que nuestro corazón, en la medida en que su palabra está siendo predicada, vaya siendo transformado, vaya siendo tocado, vaya siendo quebrantado, y Cristo vaya trabajando precisamente en nuestro corazón, haciéndonos cada vez más como Él. El relato de hoy es un tanto similar al relato de Marcos 6, donde también vimos un milagro de una multiplicación de panes y peces. Hay similitudes entre un relato y el otro. Ambos relatos tienen como escenario el desierto, un lugar donde no hay alimentos.
En ambos relatos es Jesús movido a compasión por la condición en la que Él ve a las multitudes, y en ambos relatos los discípulos de Jesús muestran una cierta indiferencia, una cierta falta de amor hacia las multitudes que francamente llama la atención. Pero entre un relato y otro hay también grandes diferencias. El primer relato ocurre, el de Marcos 6, ocurre en tierra judía, el de hoy ocurre en tierra gentil. El primer relato tuvo como escenario la gente un día entero, que había estado un día entero con Jesús. En el relato que tenemos por delante, la gente ha estado 3 días con nuestro Señor. En el primer relato, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces. En este segundo relato solamente tiene 7 panes y unos pocos pececillos. En el primer milagro, Jesús hace que la gente se recueste sobre tierra o hierba verde, Marcos 6:39. En este segundo relato los hace recostar sobre la tierra en el versículo 6. Esto porque el primer relato ocurrió cerca de la fiesta de la Pascua, Juan 6:4, y este segundo relato ocurre en verano, meses después, cuando la hierba verde ya se ha comenzado a marchitar. En el primer relato, Jesús hace que la gente se recueste en grupos de 100, de 50. En este relato de hoy solamente les manda recostarse sobre la tierra. En el primer milagro sobraron 12 cestas llenas de alimento. En este segundo milagro sobran solo 7 canastas. En el primer milagro los que se alimentaron fueron 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en este segundo milagro los que se alimentaron fueron 4,000 personas, sin contar también mujeres y niños. La gente ha venido donde Jesús. Marcos nos dice que había no solo una multitud, sino que era una gran multitud. Una multitud que la define como 4,000 personas. No es menor, no es poco. Marcos nos dice que esta multitud ha estado 3 días escuchando las enseñanzas de Jesús, y al cabo de 3 días Jesús vio que la gente tenía hambre porque no tenían que comer. De manera que, hermanos amados, tenemos bastante tela que cortar. Si tú comienzas en un rato más a decir, pastor, ya vaya parando, vaya terminando, se va alargando demasiado, pastor, acorte sus sermones. Me lo han dicho en un par de ocasiones. Recuerda que el relato de hoy tenemos una multitud que ha estado 3 días con Jesús escuchándolo hablar. Y tal vez alguien esté diciendo, pastor, pero usted no es Jesús. Estamos de acuerdo, pero la palabra es la misma. La gente ha estado 3 días con Cristo. Se les acabó la comida. Y en ese contexto es que Jesús los ve y dice, tengo compasión de la gente. Obviamente se lo dice a sus discípulos, versículo 1. La palabra compasión viene de un griego, una palabra griega un tanto difícil de pronunciar, pero básicamente quiere decir moverle las entrañas a alguien. De manera que cuando Jesús veía la multitud, Cristo no solamente sentía una emoción trivial como las que frecuentemente sentimos nosotros, sino que la compasión que Cristo sentía era una emoción interna, de ahí que se le movían las entrañas a alguien, que le causaba una especie de dolor emocional, y ese dolor emocional era el motor que lo empujaba obviamente a llenar las necesidades de los demás. De ahí la palabra griega, ser movido desde las mismas entrañas. El corazón de Cristo, mis hermanos, se dolía
y era movido por las necesidades espirituales de las personas. Cuando Cristo veía a las multitudes, Él podía ver algo que tal vez sus discípulos no veían. De ahí que Él invertía tanto tiempo enseñando la palabra del Señor. De ahí que Él fue conocido como un maestro, alguien que enseñaba, porque Él veía la necesidad de la gente, una necesidad que solamente podía ser suplida con la palabra del Señor. Y en el relato de hoy no es distinto. Jesús lleva 3 días predicando en el Evangelio, predicándoles el Evangelio. Pero también veía las necesidades físicas y biológicas de las personas. De ahí que Jesús por segunda vez va a multiplicar los panes y los peces. Ahora, mis hermanos, Cristo tiene un corazón compasivo, de eso no hay duda. Cristo ve la multitud, ve la condición en la que la multitud le sigue, está, y su corazón compasivo frecuentemente le movía a hacer algo. De manera que yo, antes de seguir, quiero formularte ciertas preguntas que tengo aquí, que primero me las formulé a mí, para ir viendo cómo está nuestro corazón en relación al corazón de Cristo. Porque si nosotros no podemos ver la condición de nuestro corazón, no vamos a poder ser transformados a la imagen de Cristo. Tenemos que ver la condición de nuestro corazón. Tenemos que reconocer la condición de nuestro corazón. Y una vez que la hemos visto y reconocido, decirle: Señor, aquí estoy, así soy, ayúdame, transfórmame, moldéame, cambia, trabaja en mi vida, hazme más como tú. De manera que yo quiero hacerte un par de preguntas, hermano, hermana querida. Pregunta número 1. Cuando tú ves las multitudes que se pierden, que están sin Cristo, ¿eres movido por la compasión? ¿Te causa dolor ver la condición de las personas en nuestro país? Cuando tú ves los medios de comunicación, la tele, escuchas la radio, prendes tu teléfono, tu computador, tu tablet, lo que sea, y ves las noticias que allí están, ves la violencia que muestran los medios de comunicación, ¿qué provoca eso en ti? ¿Qué es lo primero que surge desde tus mismas entrañas? ¿La crítica o la compasión? Cuando tú ves a estos grupos llamados primera líneas que parecen orcos destruyendo todo lo que está delante de ellos, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Rabia, indignación o compasión? Cuando tú ves que los grupos LGTBIQ marchan por las calles de nuestro país pidiendo que prácticamente todos nos volvamos como ellos, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón? ¿Hay preocupación o hay compasión, que no es lo mismo, y lo vamos a ver? Cuando tú ves las necesidades físicas y biológicas de las personas, ¿eres movido para suplir esas necesidades? Hermano, hermana, si probablemente cada vez que tú ves la necesidad de un hombre, de una mujer, una necesidad física, una necesidad biológica, y tú tienes que dar para suplir esa necesidad, pero lo das simplemente para quedar frente a los ojos de los demás como una persona responsable, para no pasar vergüenza frente a los ojos de los demás. Después de todo, ¿qué van a decir los demás si yo no doy? Entonces tú no estás siendo movido por aquello que Cristo era movido.
Yo me he encontrado con personas que habiendo necesidad en la misma iglesia que ellos se congregan, hermanos en la fe, que tienen el mismo Señor, la misma fe, la misma comunión, pero que están pasando por momentos de necesidad porque tal vez no tienen los recursos, porque han quedado sin trabajos. He visto hermanos que el Señor les ha bendecido grandemente. Cuando ven la necesidad del hermano, el hermano de fe, ellos han dicho: pastor, no cuente conmigo porque me están pidiendo que yo done 2 kilos de porotos, y 2 kilos de porotos para mí es mucho dinero. Otros han dado, porque si no dan, ellos saben que el escrutinio de la gente se hace sentir. Pero eso no es compasión. La compasión, hermanos amados, es algo que surge en los individuos de manera natural, sin que alguien nos tenga que recordar nuestras responsabilidades con los demás. La compasión se tiene o no se tiene, pero cuando se tiene, fluye de manera natural. De ahí que Jesús está viendo a la multitud, a la gente, y de inmediato el texto nos dice que Jesús sintió esta compasión, fue movido por la compasión al ver la multitud. Los discípulos de Jesús han estado con Jesús, han visto, están viendo lo mismo que Jesús ha estado viendo estos 3 últimos días, y saben que la multitud no tiene alimento, pero ellos no han sido movidos por compasión porque simplemente ellos no tienen un corazón compasivo. Ahora, ¿tú sabes por qué Cristo fue movido por la compasión y los discípulos no? Porque yo ya te acabo de decir, Cristo está viendo la multitud que lleva 3 días con Él, que no tiene alimento, levanta la vista, los ve y dice: tengo compasión de ellos. Los discípulos están viendo lo mismo, están ministrando con Cristo, pero ellos no han llegado a esa conclusión. Ellos no han ido donde el maestro y le dicen: maestro, nosotros igual tenemos compasión por ellos. Porque sabes, la compasión es el reflejo externo del amor interno que nosotros tenemos por el otro. Como Cristo amaba a las multitudes, Él sentía compasión por esas multitudes. La compasión, hermanos amados, nace, surge, se manifiesta cuando tú estás más centrado en el otro que en ti mismo. Jesús igual lleva 3 días en el desierto. Y muy probablemente tampoco tenía alimento como los demás. Pero sabes, Él está más preocupado de las necesidades de los demás que de sus propias necesidades. Porque la compasión surge cuando tú estás más centrado en el otro que en ti mismo. Frecuentemente nosotros estamos más centrados en nosotros mismos y por eso no podemos ver lo que le pasa al otro, lo que el otro está viviendo, lo que el otro está sufriendo. La compasión considera las consecuencias que el otro puede sufrir si nosotros no actuamos. Escucha el versículo 3 nuevamente. Y si los enviare, dice Jesús, en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús fue movido a compasión y Él sabe que tiene que hacer algo, porque si no hace nada, Él conoce las consecuencias
que las personas van a sufrir si Él no actúa. Jesús, mis hermanos, tiene un corazón que estaba centrado en los demás y en sus necesidades y sabe que Él no puede quedar indiferente frente a las necesidades que Él acaba de ver. Porque el corazón compasivo es un corazón activo. Siempre hace algo por el otro. Por otro lado, hermanos, el corazón egoísta muchas veces solamente se queda en la preocupación, pero eso no significa que siente compasión. Escucha la respuesta de los discípulos que nos puede aclarar un poco más esto último, versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Uno esperaría que a estas alturas del ministerio de Jesús, los discípulos ya quedan meses solamente para que Cristo sea crucificado en la cruz. Uno esperaría una respuesta un tanto más compasiva de los discípulos. Uno esperaría que ellos dijeran: es verdad, maestro, nosotros igual tenemos compasión por la gente. O maestro, ¿sabe? Nosotros estábamos dialogando justamente con los demás. Llegamos a la conclusión de que ya debiésemos parar porque la gente tiene hambre. O por último, uno hubiese esperado que ellos hubiesen dicho: maestro, sabes, no nos preocupamos. Porque justamente mientras tú estás enseñando, nosotros acá estábamos conversando, estábamos dialogando, estábamos recordando que tú hace un tiempo atrás en territorio judío, en nuestra tierra, ya multiplicaste panes y peces en una situación similar. Así que no nos preocupamos, maestro. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo. Esas son las respuestas que al menos yo esperaría de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero en lugar de eso ellos respondieron: escucha, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El que Marcos nos diga que ellos respondieron nos deja ver que esta respuesta era una opinión generalizada de los discípulos. No es algo que solamente está opinando Pedro, no es algo que solamente está pensando Juan o Jacobo, no, es algo que está pensando Mateo, Simón, Judas, todos los discípulos. Ahora nota que los discípulos responden: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? En otras palabras, los discípulos quieren dejar la responsabilidad que le compete a ellos en manos de otros. ¿De dónde podrá alguien? Escucha cómo nos relata Mateo la respuesta de estos discípulos, Mateo 15:33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Porque estos discípulos están centrados básicamente en el aquí y en el ahora. El aquí de estos discípulos es el desierto. Y el ahora es que no hay pan. Y aunque hubiese pan, ellos tendrían que buscar a alguien que se encargue de eso, porque ellos por ahora no están disponibles. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? En el primer episodio ellos dijeron: maestro, necesitamos 200 denarios para alimentar a esta gente. Maestro, es una locura, no podemos alimentar a tantas personas. Y ahora no encontramos a nadie que esté disponible para poder alimentar a tan grande multitud. Ahora, nuevamente, escucha los versículos 2, cuando Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Versículo 3, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos.
Jesús le dice esto porque tú tienes que recordar que Jesús está entrenando a sus discípulos, de manera que cada cosa que Jesús les enseña, cada cosa que Jesús les permite vivir es con una razón. ¿Cuál razón, pastor? Bueno, Jesús quiere impregnar en el corazón de los discípulos compasión por las personas. Porque en la primera multiplicación de los panes y los peces, tú tienes que recordar que Jesús acerca donde Felipe y le pregunta a Felipe de dónde él puede sacar pan para alimentar a la multitud. Y el texto, ya lo vimos en su ocasión, nos dice que Jesús le pregunta a Felipe para probarlo, porque él ya sabía lo que iba a hacer. De manera que a estas alturas Jesús ya sabe cómo suplir las necesidades de las personas, pero en lo que él hace, comentándole a los discípulos la situación que él está viendo, es obviamente porque él quiere impregnar en el corazón de los discípulos compasión por las personas. Porque a estas alturas el corazón de los apóstoles todavía no cambia mucho. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Ahora, yo me imagino, esto no está en la Biblia, es solo una imaginación mía. Pero habiendo leído los evangelios múltiples veces, llego a esta conclusión. Yo creo que los apóstoles comenzaron a conversar, comenzaron a dialogar y empezaron a razonar entre ellos que ojalá el maestro no multiplique nada en esta ocasión, porque de seguro que los que van a tener que repartir a toda esta gente somos nosotros. Y no solo vamos a tener que repartir, sino que una vez que la gente ya esté saciada, somos nosotros nuevamente los que vamos a tener que ir cada uno recogiendo lo que sobre, y eso es bastante trabajo. Además, si lo hacemos nosotros, la multitud como que nos va a comenzar a tomar la mano y va a comenzar a acostumbrarse de que nosotros siempre vamos a tener que estar sirviéndoles. Porque, hermanos, si la compasión es la manifestación externa de mi amor interno por el otro, el egoísmo es la manifestación externa también de la falta de amor que hay en mi interior por ese otro. Si la compasión está centrada en el otro, el egoísmo consiste en estar centrado exclusivamente en mí. La compasión, como yo ya te dije, siempre piensa en las consecuencias si no actúa. El egoísmo siempre está pensando en lo que él pierde si decide actuar. No, pastor, a mí no me pidan 2 paquetes de porotos porque yo voy a perder 5,000 pesos. Sí, pero tú no ves lo que va a ganar tu hermano que no tiene que comer cuando le lleguen esos 2 kilos de porotos. La preocupación o el egoísmo, a lo mucho puede llegar a sentir algo de preocupación por los demás, pero nunca compasión. De ahí que muchas veces nosotros, incluso viendo la condición de nuestro país, nos comenzamos a preocupar, pero esa preocupación no nos mueve a nada. No somos movidos a orar, no somos movidos a interceder, porque el egoísmo a lo mucho puede llegar a sentir preocupación, pero nunca compasión. La preocupación ve la necesidad de los demás, pero no se inmuta. No hace nada por satisfacerla. Es la compasión el motor que te hace actuar y te lleva a suplir lo que tú ves que le falta al otro, no la preocupación. Hermanos, el corazón egoísta siempre está buscando la manera de justificar su propio egoísmo. Esta gente tiene hambre, 3 días sin comer, pero ¿sabes, maestro? Ese no es nuestro problema.
Yo creo que los discípulos francamente estaban pensando, viendo a la multitud con hambre y pensando, bueno, y si ellos sabían que iban a venir por 3 días, ¿por qué no trajeron comida? Y si tienen hambre ahora, ¿por qué no se fueron antes? Y en última instancia, el corazón pecaminoso, tal como lo hizo Adán y Eva en el huerto, termina echándole la culpa a Dios. ¿Tú te acuerdas, maestro? La mujer que tú me diste, de manera que el culpable que nosotros pequemos hoy es la mujer, pero es la mujer que tú me diste. Tú eres el responsable. De manera que no es de extrañar que los discípulos hayan comenzado a pensar que la condición en la que se encontraban ahora era culpa de Jesús. Maestro, debieses terminar tus sermones antes para que la gente se vaya a comer. Sabes, tú te estás alargando mucho. Sabes, llevas 3 días enseñando y no has dejado que la gente se vaya. De manera que si estamos en esta condición, maestro, es tu responsabilidad. ¿Y sabes por qué yo me imagino todas estas cosas pasando por la mente y el corazón de los discípulos? Porque generalmente esos pensamientos pasan por nuestra mente y nuestro corazón. Por mi mente y por mi corazón pasan esos pensamientos. Y yo sé que por tu mente y por tu corazón también pasan ese tipo de pensamientos. Es más, el Señor es testigo. Yo he escuchado cómo hermanos múltiples veces han verbalizado precisamente este tipo de pensamientos. No es mi problema lo de fulano. Fulano tiene necesidad. Yo la vi, yo la detecté, pero pastor, que otro lo ayude, que otro lo solvente, que otro supla la necesidad de fulano. No es mi responsabilidad. Ahora escucha, porque Jesús va a solucionar el problema. Versículo 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y lo pusieron delante de la multitud. Ya los discípulos ni siquiera van a tener que repartir. Jesús los va a poner simplemente delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, que la palabra griega aquí nos habla de un pez pequeño, un pez tipo sardina. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Ahora mi hermano, yo quiero hacer más preguntas, porque en la medida en que nosotros somos confrontados con preguntas, nos vamos autoexaminando. ¿Realmente tú crees que en la primera multiplicación, como en la de ahora, Jesús necesitaba los panes y los peces para alimentar a la multitud? ¿Realmente tú crees que si Jesús no hubiese tenido panes y peces, Él no hubiese podido alimentar a la multitud? Si tú respondes, sí, pastor, yo creo que Él necesitaba efectivamente los panes y los peces, entonces tú tienes un problema. Y ese problema es que tú tienes que aprender a conocer a Dios de una mejor manera. Ahora, si tu respuesta es no, pastor, yo creo que Él no necesitaba los panes y los peces para poder alimentar, independiente del número de la multitud, bueno, tú tienes una verdad que tienes que aprender a afirmar, y esa verdad debiese hacerte descansar en Él y, sabes, no afanarte tanto en tantas cosas y en tantos trabajos que posiblemente te restan el tiempo que tú debieses estarle dedicando a tu familia y al Señor.
Esta multitud pasó de estar hambrienta a estar saciada solamente, ¿sabes por qué? Porque Cristo estaba en ese lugar. Hermanos, este texto está aquí como un recordatorio permanente de lo que Cristo es capaz de hacer para saciar nuestras necesidades, no solo espirituales, sino también físicas y biológicas. Permíteme decirlo de nuevo. El texto está aquí, como todos los demás textos están en la palabra para enseñarnos. Y la enseñanza de este texto es que Cristo es capaz de saciar nuestras necesidades físicas, biológicas y también espirituales. Y eso debiese ser suficiente para disipar de nosotros toda clase de preocupación. Nosotros no tenemos que vivir pensando, ¿tendré alimento mañana o la semana que viene? ¿Me va a alcanzar el presupuesto? Otros van más allá y piensan, ¿me alcanzará mi jubilación cuando me retire? Pastor, ¿y qué va a pasar cuando toda esta incertidumbre con la nueva constitución, si se aprueba, se va a estancar la economía? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Sabes? El texto de hoy nos recuerda que nosotros no debemos preocuparnos, porque nuestra situación económica, escucha, no depende de la condición del país. El que tú tengas pan sobre tu mesa mañana no depende de tu presupuesto. Por segunda vez, Jesús alimenta a una multitud en medio de la nada en el desierto. Hermanos, yo podría contarte múltiples testimonios de cómo Dios nos ha provisto. De la nada, la provisión del Señor se ha hecho presente. En múltiples ocasiones nosotros hemos llegado a la conclusión, no tenemos nada. Y es cuando llegamos a ese estado que la provisión de Dios de manera sobrenatural se ha hecho presente en nosotros. Porque Cristo es capaz y tiene el poder y tiene la compasión necesaria para suplir no solo nuestras necesidades espirituales, sino también nuestras necesidades físicas. Por segunda vez, Cristo ha multiplicado panes y peces en el desierto sin necesidad ni de harina ni de levadura para alimentar a miles y miles de personas. Hermanos, Cristo ha hecho que un par de peces tan pequeños como las sardinas sean suficientes para alimentar a miles y aún así sobre. Pero sabes, el problema de nosotros es que nosotros todavía tenemos un corazón incrédulo. Un corazón que lucha cada día por creerle a Dios, y por eso nosotros vamos y trabajamos hasta fatigarnos y no descansamos hasta que en nuestras propias fuerzas nosotros pensamos tenemos que llevar el pan a la mesa. Y no estoy diciendo que tú no tengas que trabajar, tienes que trabajar. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que aprender a confiar más también en Dios. En esta ocasión, ni el desierto ni la necesidad va a determinar si la gente tendrá o no alimento.
Ni el desierto ni la necesidad va a determinar si esta gente tendrá o no alimento. ¿Quién lo hará? Bueno, Cristo. Él determina si esta gente come o no come. De la misma manera, Él es el que determina si en nuestros hogares hay o no alimento. No es el valor del cobre, no es el valor del dólar, no es la pandemia, nada de eso. El que determina si en tu casa hay alimento es Cristo. Hermanos amados, si la condición de los hijos de Dios dependiera de las circunstancias en las que éste vive, sabes, Daniel hubiese sido comido por los leones. Los que fueron arrojados al horno de fuego hubiesen sido quemados. Israel nunca hubiese podido llegar a la tierra prometida porque lo perseguía un ejército sumamente superior a ellos. José nunca hubiese llegado a ser gobernador de Egipto. Y estas personas, antes de ir a sus casas, tal vez muchos de ellos hubiesen muerto en el desierto si ellos hubiesen dependido de las circunstancias, pero nosotros no dependemos de las circunstancias por muy adversas que éstas sean. Nosotros dependemos de Cristo. Ahora, Jesús termina este milagro y escucha lo que Marcos nos relata a continuación, versículos 10 y 11. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Dalmanuta está al sur de Genezaret y al suroeste de Galilea. Y cuando Jesús llega a este lugar, aparecen los infaltables, los fariseos. Y nota que los fariseos vienen y le piden una señal. La señal acaba de terminar, pero estos fariseos vienen y le piden una señal. Sin embargo, la señal que los fariseos están pidiendo es una señal no para ellos poder creer, es una señal, dice Marcos, para tentarle. Ahora, ellos están pidiendo una señal del cielo. En el primer siglo, la superstición popular alegaba que los demonios podían imitar milagros en la tierra, como lo hicieron los magos del faraón en Éxodo 7. Por eso, y que solo Dios podía obrar milagros desde el cielo. Y en cierta manera, todos los milagros que Jesús ha hecho, aunque eran innegables, eran milagros, por decirlo de alguna manera, terrenales, hechos acá en la tierra. Esa es la razón de por qué los fariseos también le dicen a Jesús que Él actúa por medio del poder de Belcebú. Tú estás haciendo milagros en la tierra, muy bien, no lo discutimos, lo podemos ver, son evidentes, pero sabes, a nosotros los ancianos nos han enseñado que incluso los demonios pueden imitar milagros acá en la tierra. Si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal desde el cielo. Porque si Jesús no hacía una señal desde el cielo, obviamente quedaría descartado como el enviado de Dios. Ahora, como Jesús conoce la intención de los corazones, el versículo 12 dice, y gimiendo en su espíritu, ese fue un suspiro profundo. Algo parecido hacemos nosotros cuando a veces nos encontramos en ciertas circunstancias con ciertas personas y solo nos queda como pidiendo, Señor, dame paciencia. Y gimiendo su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Esta palabra generación no solo abarca a los fariseos que están pidiendo la señal, sino que abarca a todos los judíos que seguían las enseñanzas de estos fariseos.
De cierto os digo que no os será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús escucha, Jesús respira y no les da ninguna señal. ¿Sabes por qué? Porque la demanda de una señal deja en evidencia la incredulidad del corazón. Las personas que viven pidiendo señales están dejando en evidencia la incredulidad que tienen dentro de ellos. Nosotros sabemos que la fe nunca ha venido por medio de las señales, sino que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mateo nos complementa este relato con los fariseos en el capítulo 16, los primeros 4 versículos. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El problema de estos fariseos, mis hermanos, es que ellos eran buenos meteorólogos, pero malos teólogos. Manejaban otras cosas, pero no lo que importaba. Ahora, el versículo 13 dice que Jesús, y dejándolos. Ese dejándolos implica más que una separación temporal. Implica que el trato de Cristo con los fariseos aquí se acabó. Es más, la única señal que Cristo le va a dar va a ser la del profeta Jonás, su muerte, su resurrección. De aquí en adelante, en Marcos 8, los milagros de Jesús y sus enseñanzas serán exclusivamente para sus discípulos, no para los fariseos, no para la multitud, serán para los discípulos. El ministerio público de Jesús en Galilea también terminó. Jesús va a volver acá, Marcos 9:30 nos relata aquello, pero Jesús lo va a hacer en secreto. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué me detengo acá? Porque a estas personas se les habían dado múltiples oportunidades para que se arrepientan y crean, pero ellos no quisieron. ¿Sabes, querido? Hay un punto en que Dios deja de lidiar con los pecadores. Hay un punto en que Dios ya no sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Hay un punto en que los pecadores que están tan ensimismados y tan cautivados por sus propios deseos pecaminosos que no quieren venir a Cristo, Cristo le dice, ¿sabes qué? No contenderá para siempre mi espíritu con ustedes. Y Dios los entrega, Dios los deja a merced de sus pecados. Romanos 1 nos enseña parte de eso. 3 veces allí el apóstol Pablo nos dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó. ¿Sabes? Dios no va a lidiar para siempre con tu pecado. Dios no te va a llamar eternamente al arrepentimiento. Hay un punto en que Dios dice, ¿sabes qué? Basta. Basta. Y te entrega y te deja
y te suelta. Para que tus pecados, para que el pecado se enseñoree más y más de ti. Versículo 14. Nuevamente vuelven con sus discípulos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús termina de dialogar, los deja, ya no va a tratar más con los fariseos, vuelve a la barca, los discípulos no saben por qué, tal vez tuvieron que montarse apresuradamente en la barca, vuelven y se olvidan de los panes que habían sobrado, solamente traen uno. Y Jesús y ellos están discutiendo y Jesús les dice: mirad, les manda, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, los que quedaron allá fuera de la barca, y de la levadura de Herodes. Ahora, hermanos, yo voy a decir a continuación algo técnico, pero no te preocupes, lo voy a explicar de manera sencilla. La frase les mandó es una traducción del griego diasteiomai, que significa ordenar o dictaminar, y esta diasteiomai en el griego está en tiempo imperfecto. Yo te dije, voy a decir algo técnico, pero también te dije que lo voy a decir de manera sencilla. Este mandato: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, era algo repetido y continuo, de ahí que esté en tiempo imperfecto. Porque parte fundamental de la enseñanza de Cristo es que sus discípulos no sean como los demás. Ellos tenían que guardarse de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y Mateo 16:6 nos dice que Jesús les incluye aquí la levadura de los saduceos. En el contexto judío, la levadura es sinónimo de algo corrupto, de la corrupción, pero también se usaba para ilustrar la influencia de algo. Porque la levadura, tú le echas un poquito de levadura a una masa y leuda toda la masa. De manera que Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Cuando tú veas a los fariseos, cuando tú veas a Herodes, cuando tú veas a los saduceos, tú tienes que guardarte de su corrupción, tienes que guardarte que ellos no te influencien a ti. Lucas 12:11 nos dice que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y hace semanas atrás decíamos que la hipocresía es divorciar lo que yo tengo en el corazón con lo que yo digo o hago. Esa era la levadura de los fariseos. Los discípulos tenían que cuidarse de aquello, de ser hipócritas. La levadura de los saduceos era su pragmatismo, su racionalismo y su materialismo. Ellos negaban verdades cardinales de la fe, como la resurrección del cuerpo, la inmortalidad del alma. Además, eran los saduceos los que usaban el templo para explotar económicamente a las personas. De manera que al guardarse de la levadura de los saduceos, Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Tengan cuidado cuando ustedes sean continuadores de la misión de caer, de ser presa del materialismo. Hagan tesoros en el cielo, no en la tierra. Sean cuidadosos, no vayan a ser presa del pragmatismo. No es lo que funciona lo que vale, es lo que dice la palabra del Señor. Y la levadura de Herodes eran sus conductas depravadas e inmorales. Recuerda que él estaba casado con la esposa de su hermano, que en el fondo era su sobrina. De manera que de todas estas cosas, las corrupciones, la hipocresía, la inmoralidad, el materialismo, el pragmatismo, eran parte recurrente de las enseñanzas de Jesús. Una y otra vez, Jesús le decía: guarden su corazón de esas cosas. Y si Jesús nos pudiese estar hablando, de hecho nos habla a través de su palabra, Jesús nos dice: hermano, guarda tu corazón de todas estas cosas, guarda tu corazón de la hipocresía, guarda tu corazón del pragmatismo,
Guarda tu corazón de conductas depravadas. No caigas en la inmoralidad. De hecho, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, la levadura de Herodes. Ahora, Jesús le dice eso, versículo 16, y los discípulos comenzaron a discutir entre sí, diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Ellos asociaron la palabra levadura al pan. Porque a estas alturas los discípulos seguían mostrando cierto grado de embotamiento espiritual. Pero antes de juzgar a los discípulos por la poca capacidad que ellos tienen de aprender o recordar, hermanos, sería bueno que nosotros nos analicemos y pensemos, reflexionemos en nosotros mismos un rato. ¿No te ha pasado a ti que ha terminado un culto, ya sea presencial o online, donde tú estás de acuerdo con lo que el predicador está diciendo? Tú estás diciendo probablemente amén. Bueno, ahora estás escribiendo amén. Pero una vez que termina el sermón, tú te olvidas de lo que el predicador dijo y comienzas a hacer lo que tú quieres y no lo que la palabra del Señor te ha mostrado. ¿Con cuánta facilidad te pasa? ¿No te ha pasado que has visto cómo Dios sana, provee, libera, pero al poco tiempo caes en la desesperación por una enfermedad, en la desesperación porque estás pasando tiempo de escasez? Eso es tener el entendimiento embotado. Hermanos amados, 2 milagros casi idénticos, uno en el capítulo 6, el de ahora en el capítulo 8, están registrados con un fin. Hay un propósito en esto: reflejar la compasión y la paciencia de Cristo por un lado, porque si Cristo ha sido algo hasta aquí, ha sido paciente con sus discípulos y compasivo con las personas. Por eso está reflejado este relato aquí, está relatado. Pero por otro lado están allí para mostrarnos nuestra incredulidad. El corazón nuestro no es muy distinto al corazón de estos apóstoles. Tú puedes creer que estos apóstoles, entre más milagros veían, más embotados parecían estar. Al igual que Faraón. Faraón, entre más milagros veía, más endurecía su corazón. Jezabel, después de escuchar, de ver literalmente que cayó fuego del cielo, ella endureció más y más su corazón, al punto de que en lugar de volverse y adorar a Dios, ella quería ahora matar al profeta. Pero pastor, momentito, yo no estoy de acuerdo con usted. Porque usted nombró a Jezabel y usted nombró al faraón, y Jezabel y el faraón eran incrédulos, ellos no se habían arrepentido, ellos no eran creyentes. Es verdad. Pero los discípulos en la barca sí lo son y están en la misma condición. Embotados, no entienden, no comprenden, se están peleando por un pan, cuando en la barca tienen al que es capaz de multiplicar un pan por miles. Ahora, mi hermano, si tú quieres saber cuán duro está tu corazón, piensa en cuántos sermones tú has escuchado, cuántas cosas tú has visto de parte del Señor y cuánto eso que tú has visto y escuchado ha moldeado tu corazón. Porque si lo que tú has escuchado y visto no le han dado forma a tu corazón, entonces tú tienes un corazón duro. Ya comienzo a cerrar. Escucha el versículo 17.
Y entendiéndolo, Jesús les dijo, escucha, son varias preguntas que con esta ya comienzo a cerrar. Preguntas que Jesús les hace a sus discípulos. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Qué cosa? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Imagínate la vergüenza que tienen que haber pasado, peleando por un pan, y Jesús le tiene que recordar lo que yo te acabo de decir. ¿No se recuerdan que estoy yo aquí y yo soy el que puede multiplicar y al punto que alimentar a miles e incluso sobrar? ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, yo me lo imagino, más vergüenza todavía, agachando la cabeza, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Varias preguntas que yo comienzo hoy, como dije, a cerrar, pero vamos a verlas una a una. La primera pregunta número 1. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? En otras palabras, Jesús los ve peleando por un pedazo de pan y le dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No se dan cuenta de que su discusión es inútil? Porque yo creo que los discípulos están discutiendo, no están conversando, están discutiendo para ver quién fue el culpable de no haber entrado las canastas de pan a la barca. O tal vez están discutiendo porque uno se avivó, vio que las canastas estaban quedando fuera, pescó un pedazo de pan y se aseguró. Y ahora la discusión es quién tiene el derecho de comerse ese pan, porque así, hermanos queridos, es el egoísmo. El egoísmo siempre reclama lo que cree que le pertenece. Nuevamente, la discusión de ellos surge porque los discípulos viven centrados en el aquí y en el ahora. Pregunta número 2. ¿No entendéis ni comprendéis? Porque los discípulos hasta aquí, a meses de que Jesús muera, han sido incapaces de entender las enseñanzas de Jesús y de comprender los milagros de Jesús. Ellos no entendían las parábolas, eran un tanto tardos para entender. Jesús en su paciencia les tiene que enseñar aparte, en secreto, todo. Ellos participaban de los milagros, pero ellos participaban de los milagros sin reflexionar en el porqué de esos milagros. Y sabes, hermano, ese es un problema que tiene la iglesia al día de hoy también. Muchos participan de los cultos, muchos escuchan la predicación que se hace en un culto, pero luego se van sin reflexionar durante la semana en las implicaciones que tienen las enseñanzas de Jesús. La predicación no está dada para que digamos amén, amén. Está dada para que una vez que la hemos escuchado, comencemos a reflexionar en las implicancias que tiene lo que yo he escuchado para mi vida. Cómo Dios me ha hablado, qué es lo que yo tengo que hacer, dónde yo estoy, cómo Dios quiere o dónde Dios quiere que yo esté. Los discípulos, los apóstoles no reflexionaban, ellos solamente repartían. Ellos solamente recogían y luego despedían a la multitud, pero ellos no reflexionaban por qué el Maestro nos ha permitido experimentar lo que experimentamos hoy. Él nos quiere enseñar algo, ¿qué será? No, ellos eran irreflexivos al punto que Jesús le tiene que decir, ¿cómo no entendéis ni comprendéis?
La tercera pregunta, que creo que fue la que más les dolió a los discípulos. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ahora, el corazón de los discípulos ya ha sido tocado por la gracia, salvo el de Judas. Pero como no han reflexionado en las implicancias de las enseñanzas y de los milagros de Jesús, su corazón no se ha ablandado lo suficiente. Más adelante estos apóstoles se van a convertir en los más tiernos pastores que la iglesia ha tenido. Pero a este punto del ministerio de Jesús, sus corazones aún están duros, producto de la poca comprensión y reflexión. Pregunta número 4. ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Ustedes han visto los milagros, han oído las enseñanzas, pero están igual que la multitud, no pueden ver más allá de lo que sus ojos y sus oídos pueden captar. Y sabes, esta reprensión que Jesús les hace en privado a sus discípulos es la misma reprensión que Dios hace por medio del profeta Ezequiel a su pueblo, Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ahora, tanto en los tiempos de Ezequiel como los discípulos, la causa de la condición de que ellos teniendo ojos no vean, teniendo oídos no oigan, era la rebelión. Lo cierto, hermanos, es que nuestro corazón continuamente se está rebelando a Dios, porque nuestro corazón aún tiene múltiples ídolos que se niegan a ceder su lugar para que lo ocupe el Señor. Si tú examinas tu corazón está lleno aún de ídolos que están aferrados, incrustados, que no quieren ceder su espacio, su tiempo, su corona para que lo ocupe el Señor de señores y Rey de reyes. Y eso es lo que causa la continua rebelión en nosotros. El Salmo 115, versículos 4 al 8 nos dice cómo una persona puede llegar a tener ojos y no ver y oídos y no oír. Escucha, los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volvieron como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hermanos, estas dos preguntas, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, están relacionadas. Y la causa de que el corazón esté endurecido, tanto el de los discípulos como el nuestro el día de hoy, es por la rebelión. Es porque nosotros no hemos renunciado a nuestros ídolos. El salmista profetizó en el versículo 8 que dice: nosotros somos la imagen de lo que nuestro corazón adora. Nosotros somos la imagen de lo que nuestro corazón adora, y como nuestro corazón está siendo poseído, gobernado por múltiples ídolos, esos ídolos le terminan dando imagen y forma a nuestra vida. Pregunta número 5. ¿Y no recordáis? ¿Recordar qué? Como ya te dije, los milagros. Ya no recuerdan los milagros, ya no recuerdan las enseñanzas.
Cuando partí los 5 panes cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, Maestro, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. ¿Cuántas cestas llenas recogisteis? El problema es que ellos participaban y no reflexionaban. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender el día de hoy es a reflexionar en las implicancias, en las enseñanzas del reino. Porque sin reflexión no hay aprendizaje. Y sin aprendizaje tú terminas olvidando la lección. Eso le pasó a los discípulos y eso nos pasa continuamente a nosotros, al punto que el autor Santiago nos tiene que decir, hermanos, no sean oidores olvidadizos. En el Antiguo Testamento, la gente, después de haber visto una señal de parte de Dios, frecuentemente ellos erigían monumentos de piedra. ¿Sabes por qué? Para que ellos no se olviden de lo que Dios había hecho y para que los que vienen después de ellos tampoco se olviden de lo que Dios había o cómo Dios había obrado. Cada vez que Dios hacía algo, ellos hacían un monumento de piedra y tal vez alguien esté pensando, pastor, pero nosotros no podemos ir apilando piedras por todos lados, es verdad. Pero nosotros tenemos un recordatorio. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26 dice, hablando de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cuando podíamos celebrar la cena del Señor, lo hacíamos como un recordatorio permanente de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en primer lugar, y como un recordatorio de que tenemos que anunciar esa vida, muerte y resurrección en segundo lugar. Ahora, alguien se podría estar preguntando, ¿cómo puede ser posible que tengamos que estar recordando permanentemente la muerte, la resurrección de Cristo y nuestra responsabilidad de anunciar aquello si fue el evento más importante que la humanidad haya vivido? Y la respuesta, mis hermanos, es porque nosotros tenemos la tendencia a olvidar muy rápido lo que Dios ha hecho por nosotros. Pregunta número 6. ¿Cómo aún no entendéis? Después de escuchar las enseñanzas, después de ver los milagros, después de haber participado activamente en los milagros, ¿aún no entendéis? En el capítulo 6, versículos 51 y 52, dice de Marcos, y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Te das cuenta? Han participado en la primera multiplicación, no entendieron nada de lo que pasó allí porque su mente estaba embotada. Participaron, no reflexionaron. Como no reflexionaron, no entendieron. Como no entendieron, no pudieron aprender. Ahora ya voy cerrando, hermanos amados.
con un par de preguntas. Yo no sé si hasta altura del sermón tú has podido ir reflexionando en la condición del corazón de los apóstoles y en la condición de tu corazón, pero permíteme formularte la pregunta. ¿Refleja la condición del corazón de los apóstoles la condición de tu corazón? Tú has entendido, hermano amado, el milagro de la encarnación, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Has meditado en las implicancias que eso tiene para tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué caracteriza tu corazón hoy por hoy? ¿La compasión de Jesús o tú te ves más reflejado en el egoísmo de los discípulos? ¿En qué vereda estás tú? Más adelante Pedro nos va a escribir, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Ahora Pedro ya ha entendido todo y dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Gloria al Señor. Pedro dejó de tener la mente embotada y ahora ha comprendido por qué Jesús enseñó lo que enseñó y por qué Jesús hizo lo que Él hizo. Al punto que Pedro sabe que la conclusión de todo lo que yo le he enseñado, que no es más ni menos lo que yo aprendí del maestro, la conclusión es esta, que tenemos que ser todos de un mismo sentir. Tenemos que ser todos compasivos porque yo vi a Cristo, yo estuve con Él y Él era un Dios compasivo. Tenemos que ser fraternales, tenemos que ser misericordiosos porque también lo vi a Él. Y Él era un hombre que mostraba, era Dios misericordioso, hecho hombre, y yo vi, yo lo presencié, yo lo palpé, yo caminé con Él y yo aprendí de Él. Y Pedro termina, y tenemos que ser de espíritu humilde, porque yo también me acuerdo que cuando yo era su discípulo, Él me dijo, me llamó junto a los otros 11 y me dijo, hey, ¿saben qué? Yo les voy a enseñar una lección, y esa lección es esta, ustedes tienen que aprender de mí a ser manso y humilde de corazón. Y Pedro ahora dice, ¿sabe qué? Yo lo he entendido, yo lo he comprendido, y ahora yo quiero que ustedes también lo comprendan. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde te ves reflejado tú? ¿En los apóstoles o en Cristo? Pero hermano, yo, lejos de querer desanimarte, yo quiero animarte. Y animarte con esta verdad. La palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Juan dice que él está persuadido, está convencido de aquello. Juan dice, lo dice Pablo. Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Pero Juan agrega, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tal vez tú dices, pastor, yo me veo y no veo grandes cambios en mi vida. Pero querido, confía en el Señor si tú le has entregado tu vida al Señor. No pasa un día, una hora, un minuto, un segundo en Cristo que Él no esté trabajando en nosotros. Y un día seremos como Él. El egoísmo que hay en nuestro corazón un día va a desaparecer. La carnalidad que pueda haber en tu vida un día va a desaparecer si tú te dejas moldear por la palabra de Cristo. Padre, yo te alabo y te bendigo, te doy gloria, honra y honor por tu palabra. Solamente te quiero pedir, Señor, que no nos sueltes y sigas, Señor, trabajando en nuestra vida. Sigue, Señor, moldeando nuestra mente, nuestro corazón.
Sigue edificando tu iglesia, oh Señor. Somos tu novia y queremos presentarnos cuando tú vuelvas sin mancha y sin arruga. Queremos, Señor, ser una iglesia santa para encontrarnos con nuestro Dios que es santo. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos. Bueno, hermanos, hemos cantado, hemos orado, hemos agradecido al Señor y también nos hemos quedado con las hermosas palabras que nos entregó el pastor el día de hoy. Ese hermoso mensaje. Ahora damos por terminado nuestro culto del día de hoy con una oración y luego de una alabanza final que se llama El Dios que adoramos. Les invito a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por el culto del día de hoy. Agradecemos todas las alabanzas que escuchamos, Señor, las hermosas palabras del pastor, las oraciones, y te pedimos que nos acompañes en esta nueva semana que es desconocida para nosotros, mas tú sabes todo lo que tienes preparado para nosotros. Independiente de lo que sea, Señor, sabemos que es bueno para nosotros y estamos bien con ello. Señor, muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como soy soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te
todo